nuevamente bienvenidos. Gracias a la Sala Citarrosa por recibirnos tan amablemente. Gracias a ustedes por venir un viernes de noche. Este es el octavo encuentro de este ciclo que se llama Analistas en la Polis y estamos muy contentos con cómo se vienen dando las cosas. El nombre de esta reunión es Los otros efectos del curso PSI y bueno, cabe aclarar que es algo bastante alentador el hecho de que haya surgido de parte de uno de los oradores. ¿Sí? El tema fue propuesto, se ha acercado Sebastián Lema a proponernos la temática y bueno, lo mencionamos también como reconocimiento y también como invitación a que si alguno tiene algo que se le ocurre que puede ser interesante hablar en alguno de los futuros eventos, ya sea quizás el año que viene o este año, puede acercarse, que las puertas están abiertas. Bueno, para esta noche tenemos a Sebastián Lema, a Ana Monza y a José Sandri. Seba, Ana, José. Y bueno. Después vemos. Y bueno, la temática nos parece interesante porque a todo aquel que esté de alguna manera en este asunto del OPSI, ya sea en un consultorio hablando o en un consultorio escuchando, o que trabaje en equipos donde hay PSI, sea el PSI que sea, puede venir a escuchar lo que sería pensar lo que son esos efectos, ¿no? Pensar qué significa hablar en nombre del OPSI. Y entonces, bueno, le damos la palabra a Sebastián Lema para abrir la noche. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Jackie, Maxi. La idea de esta mesa surgió hace, digamos, en la comida posterior al Analistas en la Polis sobre salud mental, ¿no? Donde la mesa estaba compuesta de 4 personas que hablaban desde el lugar PSI, por decirlo así, en ese sentido indefinido y amplio que eso encarna, y un psiquiatra. Obviamente la exposición giró mucho sobre las críticas merecidas en general a las formas en que el discurso de la psiquiatría aborda el campo de la locura. Pero en ese contexto también surgió la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con nuestro decir, digamos, ¿no? ¿O somos una especie de agentes pasivos del discurso psiquiátrico? Y bueno, en ese campo, digamos, surge un poco, por lo menos la propuesta que fue hecho ahí, digamos, entre copas. Y se suponía que iba a quedar ahí. Hablar siempre tiene efectos, así que hay que hacerse cargo de los efectos. Bueno, no sé si tiene nombre lo que escribí para hoy, pero si tuviera que poner un nombre sería Nadie los vio hacer nada. Y bueno, veremos a qué lleva eso. Por más que sea conocida, no está de más arrancar un poco también para plantear cierto clima. La taxonomía de los animales fantásticos que Borges hace en el idioma analítico de John Wilkins. Dice, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestreados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, J, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. ¿Qué tienen en común un cognitivista con alguien que realiza constelaciones familiares?
un psicoanalista con un gestáltico, un técnico en recursos humanos con un humanista. Tal vez, como en el ejemplo de la taxonomía borgiana, apenas el nombre, un nombre que se puede convocar a hablar. En lo que sigue me referiré a ese inmenso campo que llamaré discurso psi y su presencia en los medios de comunicación, sin asimilarlo con el discurso del psicoanálisis, cosa también bastante inconsistente comunidad, por la siguiente razón. Porque a diferencia de otras épocas, ya no son asimilables. El psicoanálisis ha perdido, afortunadamente agregaría, ese lugar de hegemonía sobre psique. Y la reflexión y el cuestionamiento sobre los efectos de su decir tiene décadas. Hay para todos los gustos, desde Castell hasta Onfray. Dentro de ese inmenso magma, donde varias teorías pugnan por heredar ese sitial, la psicología solo parece consistir en el campo social por un lugar de enunciación, el del experto. Detengámonos en lo siguiente. ¿Cómo es que por más disímiles que puedan ser lo que se diga de psique, nadie parece sorprenderse de que todos queden unificados bajo el título de psic? En el zócalo de la pantalla o en el encabezado de una nota de prensa, junto con todos sus derivados, magíster, licenciado, doctor, especialista en, técnico en. Parecería existir cierta consistencia que apenas sostenida en el nombre autoriza a hablar, un efecto de verdad que antecede al dicho que venga a llenarlo. Alguien puede hablar de las neuronas espejo, otro apelar a la jerigonza lacaniana del rasgo unario y de los goces mortíferos, y alguien más deslizarse de lo espiritual a lo religioso, sin que haya en eso el menor problema. Apelar a la incapacidad o a la ignorancia de los productores de los magazines matutinos de la televisión parece esquivar el problema de base. Adelantemos una respuesta tentativa, aunque un poco pueril. Esta consistencia tal vez dependa del hecho de que hay una universidad que pide un título. Usted puede tirar las cartas o guiar a la persona en la exploración de sus vidas pasadas y no va a tener ningún problema, porque usted aprobó los exámenes correspondientes. Está autorizado por el Estado para ejercer. ¿Ejercer qué? Su capacidad de decir y de hacer. Así que puede conseguirse esas runas y poner la chapa en la puerta de su casa. No va a tener ningún problema. Podríamos remitir al lugar de la universidad en la formación de los estados modernos, como una playa de técnicos fueron llamados a responder a la demanda de una sociedad que enfrentaba nuevos desafíos, especialmente la de la producción de un sujeto específico de la modernidad, del individuo. Podríamos evocar el nombre de Pinel y hablar del nacimiento de las ciencias humanas. Afortunadamente, el Afer, licenciado en genética, nos ahorra preciosos minutos de exposición. Se puede traspasar muchas barreras para ocupar ese lugar. El significante experto parece designar ese lugar de enunciación socialmente asignado a ciertos técnicos para operar sobre el campo social, en este caso el nombre de psique. Parte del problema empieza aquí. Al experto no le está permitido decir que no sabe. Además, el experto, que ya está autorizado en su decir, cuando habla en un medio de comunicación, lo que tiene que demostrar no es su saber, cosa que ya está garantizado por el Estado, sino si es capaz de empalmarse con las formas enunciativas que allí hacen posta y se relanzan. ¿Se mimetiza con ella o tratas de marcar una diferencia? ¿Juego a ser el comprensivo o a la tirabombas? Y entre todo ese juego de presiones, ¿qué se puede decir a aquel que lo ve, escucha o lee? ¿Y siempre se tiene algo para decir? ¿O se refuerza el lugar performático de saber por el solo hecho de hablar? Este es uno de los efectos en el que me gustaría detenerme esta noche, especialmente porque parecería que no le suponemos ningún efecto de más. Voy a citar algunos pasajes de notas de prensa. Todas ellas son públicas, no voy a referirme a nombres concretos porque estoy hablando de posiciones enunciativas y no de personas y sería derivar la cuestión a otra dimensión que no es interesante, me parece. En un programa de radio del Espectador, alguien es llamado a hablar de la amistad.
Es una charla larga sobre la importancia de la amistad. La expositora es presentada como licenciada en psicología, docente, terapeuta, una corriente, en el caso, realizando una maestría. Es una charla entre gente que por la forma en que se trata y por las referencias que se hacen, se conoce. El tono coloquial no deja de estar plagado de una concepción de la amistad en términos de un lazo natural y verdadero. Voy a citar algunos de estos enunciados que yo ordené en cierta forma en relación a un tema común, ¿no? Hay amigos de verdad y amigos como los de Facebook. El entrevistador dice, también hay muchos encuentros sociales superficiales, Facebook por ejemplo, nos deja claro de que no les gusta Facebook. Dentro de este contexto se habla de la importancia de la mirada. Sobre esta introducción anterior es llamativo que el entrevistador, cuando habla dice, también hay muchos encuentros sociales superficiales, se refería a que uno podría estar con otra persona hablando horas y no hablar de nada. Es decir, es el contraejemplo exactamente opuesto del que se venía a decir, pero eso no opera como excepción, digamos, ¿no? Bien, estos tres enunciados los agrupé bajo la siguiente categoría. La amistad verdadera requiere de la presencia física. Vamos a otra serie de enunciados. Antes de esto que no lo aclaré. Me parece interesante detenerme en la cuestión de la amistad porque no es algo que uno pondría en una lista de las prioridades de las que hablar. Seguramente ustedes, si hicieran una lista de qué cosas sería importante que alguien desde la UCI hablara, se hablaría del suicidio, etc. Los verdaderos amigos te van a decir lo que necesitas, decir lo que te tienen que decir. Los agrupé bajo la categoría la amistad implica la autenticidad del ser. Bien, tercera serie. Yo tengo mis amigas del alma, que son las que conozco desde que tengo 3 años. Para mí la amistad no se va nunca, ¿no? Después hay continuas referencias a la historia personal, a esta afirmación que viene de un lugar donde se estaría refiriendo a la naturaleza de la amistad de psique, ¿no? Las agrupé bajo el ideal infantil de la amistad verdadera. Bien. Vamos a recordar que estas afirmaciones no son hechas en la sobremesa de un encuentro de amigos. Son expresiones en un medio público y enunciadas desde un lugar de saber, desde donde se dice cómo es la amistad verdadera y por oposición se produce un campo exterior. A saber, algunas son textuales, otras son derivadas, lógicamente, de las enunciados anteriores, ¿no? Lo que no sería la amistad tendría que ver con lo no presencial, lo no sano, lo virtual como lazo falso, cosa que habría que ir a decir enfrente, toda la gente que está reunida enfrente, que lo que están haciendo es falso, ¿sí? Que no tiene que ver con la apertura del corazón, lo que no se sostiene en la palabra, en el diálogo, donde nos mostramos como somos verdaderamente. Bien. Desde este lugar, ¿qué posibilidades tenemos de preguntarnos sobre el mundo que nos toca vivir? ¿Qué posibilidades tenemos de trabajar con aquel que no se nos parece? Con aquel que no es de clase media ni fue niño entre los años 70 y 80. Es decir, ¿qué capacidad tenemos de escuchar a aquellos para quienes la amistad tiene un papel formativo estructural, los adolescentes de nuestro tiempo? Por ejemplo, parados de este lugar de la presencia física como condición sine qua non, ¿cómo escuchar a alguien que se deprime porque los padres le cortaron internet y no pueden entrar en Second Life? ¿Qué hacer cuando nos dice que esos son sus verdaderos amigos? Con lo que puede ser tal cual es decir, con aquel que se presenta subvirtiendo nuestra concepción de la presencia y lo verdadero. ¿Convencemos de que está equivocado? Porque recordemos que se habló desde una concepción de la amistad en términos de verdad y esencia. Convencerlo de que ese otro de la vida real tiene una consistencia superior de por sí. ¿No estaremos fomentando el imaginario de los padres que ve en el encierro signo de la enfermedad? Obviamente, el mismo efecto podría generar un discurso que normalice acríticamente las formas contemporáneas del lazo virtual. No está en juego una toma de partido por uno u otra posición. El problema tal vez sea que no hay absoluto que no trace un borde exterior donde viene a alojarse el desecho.
Y esa operación se puede hacer si no se es crítico con los efectos del propio decir, por más apelaciones al encuentro con un otro que se hagan. Probablemente la colega en su función psicoterapéutica pueda escuchar desde otro lugar, o lo suponemos. Pero lo que nos convoca esta noche no es una discusión sobre los diferentes abordajes clínicos, sino en esos otros efectos que tiene sobre los que escuchan, por ejemplo en este caso un programa de radio, y que reciben este mensaje y que tienen que vérselas sin formación específica con esas otras formas de la amistad que escapan a lo que se entiende por amistad. Cuando el discurso psi convierte en universal lo que no es otra cosa que un reflejo de aquel que habla, cuando no grada ningún supuesto social sobre lo que es el ser, sea ser hombre, mujer, loco o amigo, no hace otra cosa que confundirse con el sentido común. Así este discurso, ubicado en ese lugar de saber de las cosas son así, se convierte en discurso banal. Al no conmover ningún discurso impuesto, al empalmarse con él, lo refuerza y lo legitima. Pero además, por tomar su poder de una enunciación pura, se vuelve discurso superyoico. Porque cuando más pleno se muestra en su función de imperativo, más cruel es. Así el experto, cuando no puede ponerse en falta en su saber, termina ocupando el lugar del moralista. A veces puede resultar muy cómodo criticar las pretensiones de universalidad del cognitivismo, porque en el fondo volvemos a criticar el discurso médico, cosa que nos fascina, o la estandarización de los diagnósticos, mejor si se presentan con términos de porcentaje. Pero la dimensión totalizante del imperativo, el deber ser, es condición de todo orden simbólico y atrae como el canto de las sirenas, si no se reflexiona sobre el mismo. Detengámonos en el ejemplo opuesto, no lo que legitima el sentido común, sino lo que lo produce. Y me referiré especialmente a la producción social del miedo. Hace unos meses, la condena de Pablo Goncalves llegó a su fin. En los medios, el tema de la peligrosidad del mundo tomó otro cariz. El otro peligroso ya no es el plancha pauperizado, que hace ostentación de sus emblemas. Por el contrario, habían soltado al lobo entre los corderos, un lobo de rostro desconocido. En ese clima había un argumento que se repetía. Los psicópatas no se reforman. Consulten a los expertos. Experticia que a casi 30 años de aquellos crímenes ya no es exclusividad de los psiquiatras. El discurso sí estuvo al mismo nivel en el campo social, especialmente en la presencia de los medios de comunicación. Personalmente preferiría que Pablo Goncalves no se mude al lado de mi casa. Otra cosa es qué posición discursiva tomamos en la polis ante esta figura contemporánea del asesino anónimo. Seguramente todos tenemos presente el procesamiento en 2012 de 2 enfermeros acusados de matar a 15 pacientes en los CTI de La Española y del Hospital Maciel. Los expertos en criminología, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, respondieron a esa necesidad de entender. Es una pregunta, ¿no? Si hay una necesidad de entender el horror. ¿Qué se hace a partir de ocupar ese lugar ante esa demanda? ¿Se fomenta? ¿Se pone en entredicho? En una publicación del portal online, bien. En una publicación del portal online del diario El Observador, un experto, que es nombrado en la nota como psicoanalista, afirma: detrás de los motivos que impulsaron a los enfermos a asesinar a los pacientes hay, abro comillas, una patología que, como en todos los casos de asesinos seriales, puede ir desde la psicosis hasta la perversión. Abro comillas. La patología puede variar, pero el acto es el mismo. Pueden matar porque están delirando y escuchan una voz que les dice que debe asesinar a determinada persona o porque eso les genera placer. Cierro comillas. Todo esto son también comentarios de resúmenes de la propia nota, ¿no?
De todas formas, para el profesional, abro comillas, bajo ningún concepto los enfermos son inimputables, más allá de la patología que tengan. Abro comillas. Este es un caso atípico en Uruguay, mucho más por el hecho de que hay dos personas que tenían la misma forma de operar. La abogada de uno de los imputados dicen que su cliente mató por piedad. Sigue la nota. Dijo que este argumento es difícil de creer, abre comillas. Si fuera así, entonces sería esperable que otros enfermeros que están cumpliendo la misma tarea se conviertan también en asesinos seriales. Wow, ¿no? O sea, lógica contundente. Además, el argumento de aliviar el dolor es relativo, porque no eran pacientes terminales. Esto después no quedó cuestionado. Según el especialista, el asesino serial es alguien de quien no se sospecha el mejor vecino, padre ejemplar o el compañero de trabajo más solidario. Abre comillas. Por lo general, los asesinos seriales más terribles de la historia fueron los que menos lo parecían. El prototipo es el del personaje de Aníbal Lecter, un tipo perverso pero inteligente, organizado, refinado, con buen gusto, que nadie pensaría que es un asesino. Este tipo de personas puede separar su patología más grave con ser un individuo que se mueve en el mundo sin problema. Cierro comillas. Tenían claro lo que hacían porque lo venían realizando desde hace años y siempre utilizando el mismo procedimiento. Abro comillas de vuelta. Tenían hasta un ritual, una forma de hacerlo. Bien. A un par de años de estos hechos impresiona el lugar enunciativo que le da consistencia al terror anónimo que nos acecha en la figura del otro. El punto es que se vuelve imposible distinguir el límite donde eso pasa de ser una descripción a ser una producción. Cuando el experto sabe, se es capaz de afirmar que alguien es inimputable, aunque el texto sobre el que se basa no haya sido dirigido a él o a otro anónimo que permita desplegar una relación transferencial. Eso no es imprescindible para una pericia, pero sí para alguien que dice hablar desde el psicoanálisis. Para el que sabe, es suficiente con el auto de procesamiento, donde figuran las declaraciones de los imputados, las cuales fueron siempre cambiantes. Cuando se dice los asesinos seriales son, ¿quién habla? ¿El discurso del psicoanálisis o el discurso de la psiquiatría? Es más, desde Lacan, ¿se puede decir que una estructura es que tiene una consistencia caracterial independiente del discurso concreto que alguien dirige en transferencia? El desenlace de todo esto es conocido, ¿no? Sí, no hubo ninguna prueba de esto y los quienes fueron procesados en primera instancia, esencialmente por la cuestión de la alarma pública, en este clima de paranoia generalizada que afectó la ya problemática relación médico-paciente, el discurso de los técnicos de psique lejos estuvo, al menos en los grandes medios de comunicación, de conmover esa convicción paranoica. Es decir, de sostenerse en un discurso crítico. Y desde cierto psicoanálisis se dejó de lado aquella premisa de no apresurarse a comprender. Muchas consecuencias terribles tuvo esta producción exacerbada del discurso paranoico sobre el cuerpo social, pero me gustaría, para terminar, recordar una muy concreta. La morfina, parte fundamental del tratamiento para el dolor, especialmente en cuidados paliativos, fruto de este miedo a los ángeles de la muerte, prácticamente desapareció de los centros de salud. Bueno, me parece que un poco para terminar esta cuestión, por más que no lo queramos reconocer, nuestro discurso tiene efectos. Y bueno, esa era un poco la idea de lo que les quería traer hoy. Gracias.